Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de la heurística. Are you listening? Damn. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Yeah. La heurística es un concepto que no tenemos muy a la mano o que no nos enseñan si no estamos muy dentro de las matemáticas o de las ciencias duras. Más bien de las ciencias duras en general. Pero es un concepto que lo trabajamos en el día a día. Y realmente, o bueno, lo que quiere decir la heurística es encontrar los métodos para aumentar el conocimiento. Y este término lo popularizó George Polya con su libro How to Solve It o Cómo resolverlo. Y habiendo estudiado tantas pruebas matemáticas desde su juventud, quería saber cómo los matemáticos llegan a ellas. El libro contiene la clase de recetas heurísticas que trataba de enseñar a sus alumnos de matemáticas. Y vamos a platicar de 4 ejemplos, pero vamos a hablar más de la heurística, que es justo también lo que nos enseñan como definición de inteligencia, la capacidad de resolver problemas. Y este concepto yo lo aprendí en mis clases de humanidades en la Facultad de Ingeniería. Porque de hecho el maestro Torres H. fue una de sus grandes aportaciones, una de tantas, que el ingeniero no debía de ser este ser cuadrado que no tiene cultura, y entonces metió materias o asignaturas no tan relacionadas a la ingeniería, y es decir, humanidades. Y de verdad que es un gran acierto, aunque todavía los ingenieros salen medio cuadrados, o que más bien es un problema de más fondo. Pero bueno, déjame criticar porque yo también fui ingeniero, entonces sé de qué estoy hablando. Y no es algo para tomarse mal, sino que bueno, así somos algunos. Y bueno, yo vi en la luz porque me cambié a matemáticas, ¿no? No todos tenemos esa fortuna. Pero el estar ahí en la ingeniería sucede mucho esto, que se tiene el ingenio para resolver los problemas, pero no se tiene esa capacidad para adaptarse y para tener más puntos a considerar. Y justo la heurística es lo que nos da pie a tener estos procesos, estos procedimientos de cómo ir paso a paso para resolver algún problema y así aumentar el conocimiento. Y como te menciono, a lo mejor no es algo así que te suene raro, porque pues eso es lo que usualmente hacemos o lo que trataríamos de hacer en cada uno de nuestros retos, ya sea personales o de negocios o del ámbito que tú me digas, el cómo vamos a afrontarlo y cómo vamos a adquirir mayor conocimiento. Y bueno, para ponernos más en situación, déjame darte 4 ejemplos extraídos de este libro. El primero es: si no consigues entender un problema, dibuja un esquema comprensivo, trazando un prototipo con el que discernir el relato de ideas de referencia conocidas e hipótesis razonables. Y esto parece sacado del sentido común, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida hacer cosas tan sencillas como estas. Hacer un esquema simple, sencillo, un dibujo, el que nos diga qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que queremos que pase. O simplemente el describir cada uno de los detalles que tenemos enfrente para poder tener un panorama, una visión general de lo que estamos enfrentando. Y no solamente sirve con los negocios o con grandes problemas como conseguir dinero, conseguir más clientes o trabajar un duelo. Sirve en cosas tan sencillas como decidir qué ropa, qué estilo y hasta qué chuchería o qué botana me voy a comprar. Cómo un simple dibujo puede generar tanta resolución de tantos problemas. Entonces, si no consigues entender un problema, dibújalo. Haz un esquema comprensivo y traza este prototipo de que posiblemente pueda ser una solución. Otro ejemplo es de: si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes deducir de ella. Es decir, razonar a la inversa. Que bueno, si no has escuchado o visto el discurso de Steve Jobs, te lo recomiendo. Digo, es como muy consejo de hipster, de emprendedor del siglo XXI, pero está muy bueno. Y uno de los conceptos o temas que toca en el discurso es justo el unir los puntos,
que cuando ya estamos en la meta o que ya estamos logrando nuestros objetivos, nos parece todo tan sencillo como si hubiera sido una línea recta. Y se nos olvida que tuvimos que pasar por millones de decisiones para llegar a ese punto. Entonces, si no encuentras la solución, imagínate en ella. Por ejemplo, cuando estás en una situación de riesgo o en una situación de pobreza extrema, ya sea económica, espiritual, de valores o de la que tú quieras, el ponerte en una situación, en una imagen, en un paraíso y unir los puntos para llegar ahí y hacer esta descripción de cómo te sientes y cómo te ves y qué estás haciendo y poner cada uno de los puntos que pueden unirse para llegar a esa situación de la actual a la ideal, de verdad que te da un montón de visión y te da muchos elementos para tomar decisiones más inteligentemente. Y otro ejemplo de la heurística es que si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. Esto en las matemáticas lo adoramos. Si no te sale la demostración, haz un ejemplo particular. O por ejemplo cuando estamos conociendo el álgebra, que decimos cuál es la incógnita, la variable dependiente, la independiente y nos metemos en conceptos que no nos suenan nada, pues el hacer un ejemplo concreto nos puede dar luz a nuestro problema. El tener esta abstracción a veces nos pone en bastantes aprietos. Y es que la abstracción justo sucede eso, como lo tenemos tan metido en nuestra cabeza, el no hacerlo pedacitos o el no hacer un pedacito del problema abstracto nos paraliza. También, por ejemplo, cuando tus planes no están saliendo y que te dicen es que es análisis por parálisis, que te la pasas en la planificación y analizando cada uno de estos puntos, lo que más te recomiendo es que ejecutes una acción en particular que parte de esta misma heurística, que lo más abstracto lo hagas concreto. Entonces si empiezas con esas pequeñas cosas, poco a poco vas agregando las demás y entonces se destraba todo el problema, deja de ser una abstracción. Y por último, otro de los métodos o de la heurística es intentar abordar primero un problema más general, que es la paradoja del inventor. El propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de éxito. Y aquí lo podemos ver muy cercanamente con Elon Musk, que de hecho él no está buscando cómo llegar a Marte, él está buscando cómo colonizar otros planetas. Esa es la misión principal. El que esté Marte, pues es que está más cerca. Pero si está la Luna, pues también nos vamos a ir a la Luna. Y en el camino está descubriendo un montonal de cosas. La gran cantidad de empresas que están saliendo con este propósito o con el propósito general, el más ambicioso. El tren eléctrico, los carros eléctricos, estas grandes granjas de producción de energía. Y bueno, si nos metemos más a detalle, de verdad que no acabamos. Hay un montón de inventos que están generándose a partir de tener este propósito más ambicioso. También es una gran recomendación. No te quedes solamente con el caso particular o con el problema pequeñito. Vete al problema grande y este te va a permitir a tener un panorama más amplio y poder resolver más rápido o de una mejor manera estos problemas. También en las notas del episodio te dejo un enlace a un recurso en donde puedes conocer más de estas heurísticas de Polya, que te los recomiendo muchísimo. Y si tienes niños pequeños o tienes a un sobrino o a un nieto o a alguien que está en la escuela que esté antes de entrar a la preparatoria o al medio superior, este libro o este recurso le va a ser muy útil. A nosotros como adultos de verdad que nos sirve mucho porque tenemos más herramientas para poder ejecutar nuestros retos diarios, pero para ellos les va a formar esta gran habilidad que te generan las matemáticas y la resolución de problemas, que es la abstracción y la lógica. Esta herramienta, este recurso va a ser muy valioso que tú lo difundas. Como ves, la heurística es algo que nosotros conocemos y hemos trabajado, pero no lo conocíamos de esa manera. Ahora que lo conoces, bueno, ya le puedes poner santo y seña y no dejes de practicarla. En el próximo episodio hablaremos de las preguntas que le debes de hacer a las personas que crees que pueden ser tus clientes. Y son 3 preguntas a 3 personas reales. Bueno, ventajosos, es todo esto por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast.
Y recuerda, rífate como los grandes.